Buenas noches, hermanos. Gracias al Grupo de Trabajo y al pastor por la oportunidad de enseñar. Bueno, muchísimas gracias. Siempre arranco con muchísimos nervios. Entonces, si ven que me empiezo a acelerar mucho, levantan la mano y dicen, por favor, Mauricio, está hablando demasiado rápido, porque los nervios me ganan bastante. Entonces, bueno, vamos a dejar este tiempo en manos del Señor y a iniciar nuestro estudio en esta noche. Oramos. Señor Dios Padre Eterno, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque te has revelado a nosotros en ella y te pedimos que seas tú mostrándonos tu verdad en esta noche. Permítenos aplicar lo aprendido, Señor, que aprendamos algo, Señor, y lo podamos compartir con los demás. Guíanos, Señor, a comprender quién eres y cómo obras en nuestras vidas. Y dejamos todo en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para iniciar en esta noche, bueno, quiero pedirles un favor. Vamos a regresar a revisar primero el contexto del pasaje y ahorita les cuento exactamente qué pasaje vamos a revisar. Sabemos que estamos estudiando los nombres de Dios, vamos a seguir estudiando los nombres de Dios, pero antes de mencionar el nombre que nos corresponde estudiar este miércoles y el siguiente, quiero que revisemos un poquito el contexto, porque el momento en que se menciona es más relevante si entendemos la situación en la cual se estaba mencionando. Si no entendemos la situación en la cual se estaba mencionando, pues no será tan relevante para nosotros como lo fue en su momento. No sé si hayan escuchado hablar de un profeta llamado Jeremías, creo que para todos es muy conocido, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se le atribuye la escritura del libro de Reyes, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Nació más o menos, nació en el año 650 antes de Cristo, en Judea, y falleció en el año 585 antes de Cristo, a los 65 años. No falleció en Judea, se atribuye que falleció en Egipto. Entonces, para tenerlo presente. Él fue un profeta destinado a Judá, al reino de Judá. Aquí hacemos una aclaración. Cuando David era rey, Israel era una sola. Cuando su hijo fue rey, era una sola. Y cuando el hijo, o sea, el nieto de David, fue rey, tomó malas decisiones y el reino se dividió. Se dividió en Israel, lo que es conocido como Israel, y se dividió en Judá. 10 tribus al norte y 2 al sur. Y Judá es un reino aparte. En Judá están reinando los descendientes de David y en Israel se van cambiando de reyes por diferentes circunstancias. Jeremías fue un profeta destinado a Judá, a esta parte de Israel, y él estuvo su ministerio principalmente durante 5 reyes. Pero esta distancia de reyes es diferente. Bueno, hay reyes que duraron muy poco y reyes que duraron mucho más. Empezamos por el rey Josías. Esto lo encontramos en Reyes capítulos 22 al 24, para que tomemos nota allí donde está esta información. El rey Josías, él empezó a reinar siendo niño, hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Luego su hijo reinó, su hijo se llamaba Joacás, pero con Joacás vemos que empieza a ocurrir algo interesante. Joacás duró siendo rey solamente 3 meses, ¿sí? Entonces, durante estos 3 meses, en solo 3 meses, ya hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sí? Ya hizo lo malo ante los ojos del Señor, así lo dice la Biblia, y fue entregado a Egipto. ¿Sí? Él fue entregado a Egipto cuando Egipto se extendió hacia Israel, cuando el imperio egipcio creció en esta época. Los ancianos y su hermano Joacim o Eliakim lo entregaron a Egipto y se lo llevaron para Egipto y allí falleció. En su lugar se nombró a Eliakim, pero de aquí en adelante, a partir de este momento, estoy hablando más o menos años 650, años 620 más o menos antes de Cristo. A partir de este momento hay una constante en Judá y en Israel de aquí en adelante, en Judá principalmente, que es en el reino que nos vamos a centrar, hasta la llegada de los romanos. Ellos a partir de este momento siempre van a estar bajo opresión o rindiéndole cuentas a otro rey, ¿sí? Ya no son independientes, ya no son totalmente independientes. Cuando es nombrado Joacás como rey, Egipto establece un tributo, establece un impuesto, y este tributo se lo saca o se lo pide al pueblo. O sea, la Biblia dice que él calculó el tamaño de la tierra y así, según el tamaño de la tierra, les cobraba este impuesto al pueblo. Hay que aclarar que este impuesto o los impuestos de estos reinos
no son como nuestros impuestos, ¿sí? Nuestros impuestos son muy diferentes. Y sí, a nadie le gusta pagar impuestos, pero nuestros impuestos se supone que son para el mantenimiento del gobierno y el gobierno los usa para el beneficio del pueblo, ¿sí? Por eso se puede hacer manifestación, por eso se puede pedir, por eso se puede hacer tutelas, porque los impuestos cumplen una función en nosotros como pueblo. En el caso de ellos, no. El impuesto que pone el imperio de Egipto a ellos es por vivir. O pagan o se mueren. ¿Listo? Si no pagan, los tumbamos a todos y si pagan, los dejamos vivir. Continuamos entonces con el siguiente rey. El rey que le siguió, bueno, Joacim fue rey hasta que llegó a Babilonia. Babilonia lo derrotó, lo mataron, y se estableció otro rey que fue Joaquín, su hijo, pero este también solamente duró 3 meses. Desde Josías, sus siguientes hijos Joacás, Joaquín y Joacim y Joaquín hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Él fue llevado cautivo a Babilonia y también reinó solamente 3 meses. Lo mismo, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, Babilonia establece un rey. El rey se llama Sedequías, que es su tío. Lo nombra Nabucodonosor y sirve a Babilonia. Entonces vemos que el pueblo está otra vez bajo otro imperio. Este es el imperio babilónico, sirviendo a Nabucodonosor, y este rey también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, si nos ponemos en la posición del pueblo de Judea, de los judíos, de este pueblo en este momento, ellos han tenido solo reyes malos en las últimas generaciones, en la última generación. Han cambiado de rey muy, muy rápido y han cambiado de imperio a quien rendirle cuenta muy rápido. Poco a poco se han venido debilitando, hasta que este rey, Sedequías, toma una mala decisión y decide rebelarse a Babilonia, pero decide rebelarse a Babilonia porque él quiere. Sí, él decide rebelarse a Babilonia. Babilonia es muy fuerte y les dice, no, ¿sabe qué? Se acabó, o sea, yo ya no los necesito. Voy a acabar con Jerusalén, voy a acabar con Judá. Y va a atacar Jerusalén. Y a Jerusalén la sitia, ¿listo? Bueno, entendamos, sitiar es cuando, para no estar peleando, el reino enemigo pone un bloqueo a toda la ciudad e impide que entre o salgan personas o que entre o salga alimento. Lo que significa que en el interior de la ciudad se van hasta que se mueran de hambre, se rinden y toman el pueblo de forma más pacífica, ¿sí? Toman la ciudad de forma más pacífica. Listo, entonces estamos en Jerusalén, en una ciudad que está sitiada, se nos está acabando los recursos, y en ese momento, dice Jeremías, capítulo 21, en ese momento, en el versículo 1, es que el rey se le ocurre pedirle consejo al profeta, cuando ya está todo en la inmunda, o sea, cuando ya están súper debilitados. En ese momento, el rey le pide consejo al profeta. Dice así, Jeremías capítulo 21. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofías, hijo de Maasías, para que le dijese. Entonces, en ese momento, hasta que ya estaba en la inmunda, literalmente en la inmunda, creo que nunca nosotros hemos estado en una situación tan horrible como estaban en ese momento. Ahí se le ocurrió pedirle consejo al Señor. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? La van a encontrar en todo el capítulo 21. Yo creo que ese rey sí, o sea, qué presión tan grande la respuesta que le va a dar el Señor. El Señor le responde que lo que está ocurriendo es porque Dios lo determinó así. Que lo que está ocurriendo es el castigo que está recibiendo por haber sido malo con el pueblo, por haber hecho lo malo delante del Señor. Él le dice, bueno, Señor, ¿hay forma de salvarnos? ¿Cómo nos vas a librar de esta? Y el Señor le dice, usted va a morir. Van a perder ante Babilonia y van a perder porque el Señor lo quiere así. Y van a ser derrotados y todo está ocurriendo de esta forma por haber sido malos delante del Señor, por haber ido en contra delante de Dios. Luego seguimos al capítulo 22. El capítulo 22 es un llamado al arrepentimiento. Ya es un llamado general al pueblo y también al rey. Aunque es un llamado al arrepentimiento interesante, porque aunque se arrepienta el rey,
Dios le avisa que no va a cambiar el resultado, o sea, ya lo que va a ocurrir va a pasar, es más un llamado para sus generaciones futuras. Y versículo 8 y 9 es el propósito o lo que Dios muestra acá como propósito de lo que les está ocurriendo. Dice, y muchas gentes, versículo 8 y 9 del capítulo 22, y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová a esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Interesante el ejemplo que nos muestra el Señor de lo que le ocurre a su nación amada por haberse alejado. Ahora, ellos tenían un pacto con Dios y la ley lo detalla. La ley explica detalladamente lo que les iba a ocurrir si se alejaban del pacto con el Señor. Y ellos no hicieron caso, estos reyes no obedecieron, estos reyes hicieron lo malo y estos reyes se desviaron. Y aquí quiero extraer una pequeñísima aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces en la Biblia no hemos visto que hay cosas que el Señor nos pide que no hagamos? ¿Cuántas veces? Entonces, pongo ejemplos prácticos y muy sencillos. Yugo desigual. Es fácil, bueno, para los que ya estamos casados ya no aplica, pero para los jóvenes la Biblia lo advierte una y otra vez. Y a veces se toma la decisión de unirse en yugo desigual, hacen lo malo delante de los ojos del Señor, ocurre el problema y vamos al Señor a decir, Señor, sálvanos. Es la misma actitud de este rey. Ahora, en cuanto a nosotros, administración del dinero, eso creo que nos aplica a todos. El Señor nos dice, administre bien los recursos. Él nos llama como mayordomos, un mayordomo administra los recursos. El Señor nos da un trabajo, nos da dinero, nos da provisión para que podamos no solamente vivir, sino prever situaciones futuras. Es un principio bíblico. No lo hacemos. Me pongo de primeros, a veces no lo hago. La que ahorra en la casa es mi esposa, por eso ella maneja las finanzas, porque yo soy malísimo en eso, pero no lo hacemos. Y luego, cuando ya estamos metidos en el problema, cuando Data Crédito ya nos tiene con puntaje negativo y necesitamos adquirir algún bien, ahí sí decimos, ay Señor, ayúdanos a que nos salga este crédito. Eso es la misma actitud que tenía Sedequías. Eso realmente, ahorita nosotros cuando leemos la historia de Sedequías decimos, no, pues, uy, qué malo es ese rey, ¿no? Ahí sí que hizo lo malo, estaba recibiendo el castigo de sus obras y ahí sí dijo, Señor, ayúdanos. Ok, ¿y nosotros qué? Cuando hacemos lo malo, estamos recibiendo el castigo de nuestras obras, decimos, ay, Señor, ayúdanos, o estamos dispuestos a aceptar que es la consecuencia de nuestras obras y obviamente pedir perdón y avanzar o sufrirlas. Claro, el Señor puede tener misericordia, Él también puede tener misericordia, pero caigamos en cuenta antes de hacer lo malo que la Biblia nos ha advertido de muchas cosas, de muchas cosas. Listo, continuamos con nuestro pasaje porque no hemos llegado al nombre de Dios que queremos revisar en esta noche. Llegamos ahora sí al capítulo 23. El capítulo 23 empieza así. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Listo? Hasta aquí, hasta ese punto, el relato nos cuenta el pasado y el presente de lo que está ocurriendo con la nación. Dice que los pastores, refiriéndose a los encargados de cuidar el pueblo, no han hecho su trabajo. Ahora, en este entonces no había pastores de cargo como de título de oficio, como los pastores del Nuevo Testamento, o como Pastor Ricardo, no se refiere literalmente a ellos, sino a los que tenían la función de cuidar al pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Tanto el rey, ancianos, levitas, sacerdotes, los encargados, los que estaban en autoridad y tenían la posibilidad de cuidar el pueblo. Esto, hasta este punto, es pasado y presente, es decir, esto lo que está diciendo aquí el profeta es lo que ha venido ocurriendo y lo que está ocurriendo en el momento del pasaje. ¿Listo? Recuerden, estamos dentro de una ciudad que está sitiada, nos estamos quedando sin alimentos y en un poco tiempo, cuando revisen Reyes, capítulo 24, faltan horas para que los más fuertes del pueblo decidan irse. Sí, estamos ahí a puertas, afuera está el enemigo,
La mayoría van a morir o se van a ir como esclavos. Estamos mal. Y el profeta está diciendo estas palabras. Nosotros podemos ser ovejas o podemos ser líderes, pero el profeta está diciendo estas palabras. Está diciendo estas palabras al pueblo de Israel. ¿Listo? A Judá. Ahora, lo que viene aquí en adelante, si se fijan, va a venir en futuro. Dice versículo 3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas por todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. Futuro, si se fijan, verbos en futuro. Y pondré sobre ellas pastores que apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas. Dice Jehová. ¿Cuál es la función que Dios espera de los pastores? Bueno, aquí la podemos extraer de lo que ocurrirá con las ovejas. Dice así, el pastor, los pastores malos no las apacentaban, el pastor apacienta. Dice que no van a tener más, el pastor bueno va a quitar el temor. Dice que no se amedrentarán, lo contrario, amedrentar es animar. Y no serán menoscabadas, lo contrario a menoscabar es honrar. Entonces, los buenos pastores apacientan, quitan el temor, animan y dan honra. Esto es en futuro. Y continúa, dice acá, he aquí vienen días, versículo 5, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán. Jehová, justicia nuestra. Ese es el nombre que nosotros vamos a estudiar o que queremos estudiar hoy y dentro de 8 días. El nombre aparece en la versión en hebreo como Jehová Tetzikenu y significa Jehová justo, nuestra justicia, Dios de justicia. Ahora, ya tenemos el nombre, pero volvámonos un poquito a la profecía que les están dando. La profecía le está siendo entregada otra vez a la situación en la cual el pueblo judío está encerrado, está perdiéndolo todo y recibe la profecía de que primero, que no se preocupen, que cuando sean dispersados, él mismo los va a regresar a todos. Sí, él mismo va a ir y los va a reunir a todos. Y que además, en algún momento, habrá un rey descendiente de David, o renuevo justo de David, el cual juzgará con justo juicio y hará que puedan vivir en unas condiciones especiales y únicas en las cuales hasta el día de hoy Judá no ha estado. Entonces, repasemos un poquito de hermenéutica. ¿A quién le está hablando el profeta? El profeta le está hablando al pueblo de Israel. ¿Listo? Le está hablando al pueblo judío. Lo que significa que ¿quiénes lo llamarán así? Según hasta, solamente con preguntas. ¿Quiénes lo llamarán Jehová nuestra justicia? Hasta el momento, si lo analizamos directamente, el pueblo judío. Sí, el pueblo judío. Esta profecía, y eso hay que tenerlo claro, la profecía inicialmente es para el pueblo judío. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Por contexto, la interpretación correcta es para el pueblo judío. Ah, y entonces nosotros, yo no soy judío, no sé hermano si alguno sea de ascendencia judía, pero yo no soy judío. Entonces, ¿solamente se refiere a ellos? Bueno, el pasaje es interesante, que el título de Dios de justicia, bueno, el título de justicia, de Jehová nuestra justicia, hace referencia al Mesías, o sea, este rey, este descendiente de David, renuevo justo, que reinará con justo juicio, no es la primera vez que se menciona, esta es una profecía mesiánica, entonces es un título que se le atribuye al Mesías. ¿En qué otro pasaje se le atribuye al Mesías? Al Mesías se le atribuye también se le atribuye en Isaías, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Finalizando el versículo 7, dice que, bueno, desde el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo con juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, el título, el Dios de justicia, ya se
le había atribuido al Mesías? Bueno, ya se sabía que el Mesías iba a ser justo e iba a dar juicio, ¿listo? Ya sabíamos eso del Mesías, ya se le había explicado al pueblo y Jeremías lo recuerda en esta nueva profecía, ¿listo? Los judíos sabían que el Mesías iba a juzgar, ¿listo? Incluso es lo que ellos esperaban. Si revisamos la llegada del Mesías, que lo vamos a revisar en un momento, se esperaba que el Mesías juzgara la tierra al momento de su llegada, ¿listo? Que juzgara a sus enemigos. Uno de los principales problemas que tiene el judío en aceptar a Cristo como su Mesías es el hecho de que no sea un rey terrenal y que no juzgue a los reinos que los han oprimido, como ellos esperaban. Sí, esa es una de las principales razones. Entonces, ¿dónde entonces podemos decir o extender esta profecía a nosotros? ¿Se puede extender a nosotros? Bueno, el versículo 5 lo hace. Por favor, regresemos a Jeremías, capítulo 23, y leamos el versículo 5 con más detalle. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Cuando dice que hará juicio y justicia en la tierra, también esta palabra tierra se puede reemplazar por mundo, significa que va a juzgar y hará justicia en todo el mundo. Esto se extiende tanto a judíos como a gentiles. Va a hacer justicia. Hay una pregunta interesante que, bueno, si nos podemos incluir allí, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecharía la circuncisión? Si se extiende la justicia de Dios y el juicio de Dios para todos. Ahora, esta pregunta no me la hice yo. Esta pregunta se la hizo Pablo, o la hace Pablo. La pregunta que acabo de mencionar está en Romanos, capítulo 3, versículo 1. Cuando Pablo está analizando la situación del judío con respecto a la ley, con respecto al evangelio, Pablo dice que, bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? El judío recibió promesas y profecías especiales, pero cuando el Mesías llegó, el Mesías mostró características diferentes y características únicas que no solamente aplicaron al judío. Entonces, Pablo, a los romanos, les expresa, bueno, entonces, si también se extendieron beneficios a los gentiles, ¿qué ventaja tuvieron los judíos con respecto a esto? Pablo nos menciona en Romanos, que Romanos versículo 2 dice, de mucho, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, el judío recibió la palabra de Dios, recibió las profecías, incluida esta profecía, la profecía de que a Dios se le llamaría Jehová justicia nuestra. ¿Listo? La recibieron ellos primero, y es lo que dice el texto, es lo que estamos viendo el pasaje. A nosotros como gentiles nos llegó después. Nos llegó después cuando Cristo llega al mundo y extiende la promesa y crea un nuevo pacto, extiende la justicia de Dios. Pero para poder extenderla, primero tenemos que entender por qué es necesario que se extienda la justicia de Dios a nosotros. Por favor, vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 9. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos, el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando nosotros entendemos la ley, siendo gentiles o judíos, la ley nos da el conocimiento del pecado. ¿Correcto? Si nosotros nos medimos bajo la ley, bajo la medida de la ley, estamos todos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la ley que nosotros conocemos, pongamos solamente la ley moral frente a nosotros, los 10 mandamientos, nos acusan. Porque entendemos que es imposible que el hombre agrade a Dios con el cumplimiento de la ley, porque nadie puede cumplir la ley.
El mismo libro de Romanos no lo menciona. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre no se puede justificar por su cuenta. Siendo judío, no se puede justificar por la ley, ni siendo gentil. Entonces pasamos de tener dos grupos, judíos y gentiles, a tener un solo grupo debajo de la ley. Ahora, debajo de la ley es la línea perfecta de Dios para alcanzar la justificación. Sí, o sea, es una línea perfecta, es los requisitos. Si fallamos en algún punto de la ley, ya no podemos justificarnos. ¿Listo? Es aclarar este punto. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Repasemos los que son interpersonales primero. No matar, no mentir, no codiciar. Y aún siendo muy buenos y decir que no, nunca mentimos y nada de esto, los que son relacionales con Cristo, con Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como incrédulos, es muy difícil que alguien diga que cumple ese mandamiento, porque de entrada, incluso muchos no reconocen la existencia de Dios. Incluso para algunos ellos son su mismo Dios. Entonces, el hombre ha demostrado que no puede acercarse a Dios. Y la ley es la medida que permite al hombre conocer que está muerto. Lo acabamos de ver en el versículo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Esta medida es estándar para todos. Ni judío ni gentil. Entonces podemos decir que ni judío ni gentil tenemos justicia. O sea, no hay justicia, no tenemos justicia propia. Justicia es la cualidad de poder hacer lo recto, de poder hacerlo moralmente justo y poder tomar decisiones justas de acuerdo a la verdad. Como seres humanos, en condición humana, en condición de pecado, no podemos tomar decisiones conforme a la verdad, porque inicialmente no la conocemos. Nosotros no conocemos la verdad porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entendiendo que muertos es la separación espiritual de Dios, la separación de Dios. De esa forma no se puede. El ser humano no puede agradar a Dios por su propio mérito, no tiene justicia propia. Esto no se puede, y hay que partir de este punto y recordarlo, como hijos de Dios, recordarlo que si somos hijos de Dios no es por nuestro mérito. No somos mejores que el incrédulo. Y esto es importante recordarlo. Creo que en este tiempo en el cual pues ahí ocurren manifestaciones, ocurren diferentes problemas políticos y sociales, no sé si se han fijado, pero siempre se separan dos grupos. Siempre, sin importar de qué lado estemos, hay un grupo de víctimas y otro de victimarios. Siempre. Hay alguien bueno y hay alguien malo. Y cuando hablen con cualquiera, el bueno serán ellos y el malo será la otra persona. Y nosotros como creyentes no podemos entrar en este juego de decir estos son malos y estos son buenos, porque nosotros los podemos ver como los ve Dios. ¿Y cómo los ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios sin Cristo? Todos malos. Todos malos, ¿listo? No hay buenos ni malos. Eso era algo interesante porque a los judíos les ocurría lo mismo. Los judíos le daban la mano a un gentil y se iban a lavar la mano porque se ensuciaban. ¿Sí? Y nosotros como creyentes, sobre todo en situaciones difíciles, podemos tomar esa misma actitud de separarnos del grupo de personas y decir, esos que se están manifestando por X o Y razón, esos que se están rebelando, esos que son corruptos. Primero partamos del hecho de que todos estamos bajo el mismo estándar, la humanidad toda. No hay políticos buenos ni hay políticos malos. ¿Listo? Todos los políticos, todos los seres humanos, aún los que no están en la política, la Biblia dice que son malos. ¿Listo? Es el mismo estándar, mismo estándar. Dios, para que nadie pudiera tener mérito propio, estableció un estándar y todos quedamos bajo ese estándar. Eso es ser justo. Ni lo que tenemos, ni lo que hacemos, ni nuestros estudios cambian ese estándar. Y ahora nosotros como creyentes no podemos entrar en el juego de ponernos por encima del estándar cuando no estamos allí por mérito propio. No hicimos nada en nuestras fuerzas que nos levantara del estándar de la humanidad, no. ¿Listo? Eso no lo podemos olvidar.
Entonces, todos bajo la ley, literalmente, como lo dice la palabra, porque el estándar es la ley, todos bajo la ley son culpables. ¿Listo? Todos bajo la ley somos culpables. Y ahora, versículo 21, Romanos capítulo 3. ¿Con qué palabra empieza? Empieza con un pero así gigantesco. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por Jeremías y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. ¿Listo? Otra vez, repasémoslo. Perdón si lo leí mal, los nervios me ganan mucho. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. ¿En qué no se diferencian? ¿En qué no nos diferenciamos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Listo? O sea, para que todos quedáramos igualitos, se nos subió a todos, se nos baja a todos a la posición de pecadores, pero aún ya con la ley, no solamente Dios manifiesta la ley, ¿listo? Pero ese pero es importante porque termina nuestro destino eterno, dice, porque aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, Jesucristo es Jehová Tsidkenu, es Dios de nuestra justicia. Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios. Esto, la manifestación, o sea, ¿cómo Dios manifiesta su poder? Ya me acabó el tiempo. ¿Cómo Dios manifiesta su poder? En la Biblia, recordemos una manifestación de poder de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Pum! Se manifestó la ley de Dios. Dios manifiesta su santidad. Lo manifiesta en muchas formas, pero la ley manifiesta su santidad. Manifiesta su juicio, la ley. Y aparte de la ley, manifiesta su justicia. Dios siempre es justo. Es interesante cómo Dios nunca pierde su atributo de justicia, aún perdonando al pecador. Nunca lo pierde. Su atributo de justicia nunca se pierde. Cuando Dios me perdonó, no dejó de ser Dios ni dejó de ser justo, aún cuando yo no lo merecía. Y uno dice, ¿cómo uno puede recibir algo sin merecerlo cuando justicia es que cada uno reciba lo que merece? ¿Cómo puedo ser perdonado? Bueno, no sé si se hayan preguntado eso. Tal vez soy el único que se lo ha preguntado. Cuando hablo de que yo no me merecía la salvación, ¿cómo Dios puede ser justo dándome algo que yo no me merecía? Y no perder su atributo de justo, de justicia. ¿Cómo no se salta sus normas salvándolos? Porque Dios no se salta ninguna norma. Bueno, porque la justicia de Dios es Cristo y se manifiesta al hombre a través de su sacrificio. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un atributo que Dios tuvo al permitirme vivir suficientes años para conocer a Cristo: paciencia. Me tuvo mucha paciencia. Un atributo que Dios ha tenido con nosotros: paciencia. Dios tuvo paciencia con nosotros para poder manifestar su justicia en nosotros. Ahora, para nosotros es gratuita, porque allí el pasaje lo dice, pero para que se fuera gratuita, Cristo debió ser sacrificado para volverse propicio. Bueno, aquí aparece una palabra pues, que puede ser un poco compleja, que es propiciación. Propiciación es solamente volver a alguien propicio o favorable para alguna tarea, para alguna función en relación a lo divino. Cristo es, como siempre lo hemos visto, como un filtro, como una pantalla, que antes de él no somos útiles para el Señor, después de él somos propicios para el Señor y somos recibidos por él. En Cristo recae toda la justicia de Dios, tanto el juicio, porque tiene que recaer el juicio, como la justicia para que podamos ser salvos. ¿Listo? Esto es por fe, no lo merecíamos, pero para que lo merezcamos, alguien tuvo que recibir el castigo. Bueno, para que lo recibamos, porque nunca lo vamos a merecer. Para que lo recibamos, alguien tuvo que recibir el castigo. El único que merecía ser llamado justo por nosotros se hizo pecado.
el único que merecía vivir eternamente, muere para darnos vida eterna. Por eso nosotros, como hijos de Dios, podemos llamar a Cristo, Dios es nuestra justicia. Porque no es por nuestra justicia que nos salvamos. Incluso si en algún momento nos creemos justos y consideramos que es nuestra justicia la que nos salva, estaríamos condenados. Porque la justicia que tiene que aplicarse en nuestra vida es Cristo. Por eso el título es así, nuestra justicia, porque es Él, su justicia, la que nos salva. Entonces, hermanos, recordemos esto. Dentro de 8 días vamos a terminar, vamos a seguir aquí, o sea, pongámonos aquí un punto, porque tenemos que analizar cómo operó la justicia de Dios en la Biblia para que Cristo cumpliera, se manifestara en nosotros, se manifestara en el Antiguo Testamento. Y bueno, y si se fijan, hay cosas del pasaje que no se han cumplido. O sea, hay cosas del pasaje que vimos en Jeremías que no se han cumplido. ¿Qué pasa con esto? Dios lo quedó viendo, Dios no cumplió, Dios no es fiel. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, bueno, si nos alcanza el tiempo. Pero recordemos eso, importante el día de hoy. No seamos como Sedequías, que obramos mal y luego pedimos ayuda al Señor. Obremos bien, recordando que el Señor es nuestra justicia. No seamos como el pueblo de Israel al momento en que llegó el Mesías. No pongamos una división entre nosotros y los demás, creyéndonos mejores, porque todos estamos en la misma condición. Y compartamos la justicia de Dios con el mundo. Hermanos, oramos y terminamos. Señor Dios Padre eterno, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por justificarnos, por ser justo y por darnos de tu amor. Oramos, Señor, para que podamos vivir justamente, Señor, y podamos compartir tu justicia con el mundo. Dejamos todo en tus manos, en el mérito del Hijo de Cristo Jesús. Amén.